Entonces, la idea es orientarnos un poquito, que es lo mismo que hacemos nosotros. ¿Cómo lo vamos a orientar a cómo lo estudien? Es lo mismo que hacemos nosotros en el consultorio. Cuando sospechamos un linfoproliferativo, siempre pensamos, además de lo que nos ayudan las manifestaciones, tanto clínicas como de laboratorio, es en la frecuencia. Siempre pensamos en los más frecuentes primero. Entonces, así es como lo tienen que estudiar ustedes también. Bueno, la idea de esta clase es orientarnos entonces un poquito. Para recordar, que esto ya vimos que lo vieron con Nicolás Kurganki, los linfocitos alrededor de su vida, tanto en su origen en la médula ósea como su maduración en lo que es el timo, el vaso y su ontogenia que se produce en los ganglios linfáticos, van migrando, ¿sí?, por todos estos órganos que los podemos llamar órganos linfoides primarios y órganos linfoides secundarios. Los primarios son los que se encargan del origen y la maduración, y los secundarios es donde estas células, los linfocitos B, T y natural killer, se ponen en contacto con los distintos antígenos. Entonces van a estar dando vuelta por todos estos sistemas, ¿sí? Por ejemplo, esta es la maduración de los linfocitos B, en donde vemos como de la médula ósea, ¿sí?, pasa de prolinfocito B a linfocito B inmaduro, pasa a los sinusoides y se transforma el linfocito B maduro recién en el vaso, ¿sí? Si nosotros tenemos en cuenta todo este trayecto y toda la vida del linfocito, podemos lógicamente saber dónde están y saber que si aumentan en número, nos pueden producir distintas manifestaciones. Volvemos a la anterior. Por ejemplo, ¿qué se les ocurre que puede pasar si tenemos un aumento de los linfocitos? O sea, si tenemos un síndrome linfoproliferativo. ¿Dónde se podrían encontrar estos linfocitos y cómo se pueden manifestar, ya sea en síntomas o al examen físico? ¿Qué se les ocurre? Podría haber alguna infiltración en médula ósea que me genere citopenias, por ejemplo. Una anemia. Eso es cuando crecen, o sea, todo ese pool de linfocitos clonados está en médula. ¿A dónde más podemos encontrar? O sea, que la manifestación va a ser citopenia, por culpa de que estos linfocitos, este síndrome linfoproliferativo está en médula. ¿A dónde más podemos encontrar estos linfocitos? Proliferación de los diferentes ganglios linfáticos y en lugares donde hay desarrollo linfocítico, por ejemplo, en el mediastino se pueden formar masas y el paciente puede presentar alguna disnea por alguna retracción, ocupación del espacio pulmonar. Perfecto, o un síndrome de vena cava superior, o disnea con disfagia, o lo que sea. Nosotros le mandamos ayer una fotito de un paciente que justo ahora está internado, que le mandamos la tomografía, que tiene un conglomerado nasofaringeo que su manifestación fue disnea y disfagia, porque la verdad que no le pasaba ni la comida ni el aire. ¿Y por qué? Porque ahí están, por ejemplo, no solamente en donde hay ganglios linfáticos que se presentaría con adenopatía, sino en otros lugares que también presenta tejido linfático, ¿sí? ¿Qué otro lugar se le... Esplenomegalia. ¿Perdón? Esplenomegalia puede haber. Sí, también. ¿Y en qué otro lugar ustedes se acuerdan que hay tejido linfático? Aparte de las adenoides, las amígdalas y las placas de Peyer, que en este es como un lugar bastante común que puedan tener compromiso los pacientes. Sistema digestivo. Perfecto, también en el sistema digestivo. Pueden presentarse como una infiltración del estómago o del intestino. Perfecto. Y entonces, de acuerdo a dónde estén, qué órgano estén infiltrando estos linfocitos, va a ser la manifestación clínica. ¿En qué otro lado pueden encontrar linfocitos? ¿En qué otro lado más? Entonces, ya dijimos, citopenias, puede manifestarse, el paciente viene con citopenias ante un síndrome linfoproliferativo, puede venir con adenopatías, si se encuentra infiltrando ganglios linfáticos, puede venir con cualquiera de los síntomas que de acuerdo al órgano.
¿Dónde? Fracturas patológicas, por ejemplo, el mieloma múltiple por la invasión Perfecto, generó que perfecto, sí. Eso es en el hueso. ¿Y en qué otro lado el paciente, en qué otro lado pueden crecer los linfocitos? los A veces cloromas, por ejemplo, invasión de la piel, ¿no? Bueno, El podría timo, ser, pero... un timoma. ¿Perdón? Un timoma. Un timoma es como otro tumor, digamos, pero bueno, podría ser en el timo. Pero lo que yo les digo es en qué otro lugar podemos encontrar este aumento de linfocitos. En el hígado. Sí, cualquier órgano, dijimos, no importa si es tubo digestivo, si es en el sistema Por respiratorio. ejemplo, en pacientes con VIH que aumenta el riesgo de linfoma primario no hodgkiniano. Claro, sí, eso es el diagnóstico ya, pero yo digo los linfocitos, ¿a dónde crecen? Dijeron en médula ósea, dijeron en los ganglios linfáticos, ¿y a dónde más podemos encontrar los linfocitos aumentados? Más fácil. Sangre periférica. ¿Vaso? Claro, en sangre periférica, muy bien. Entonces ahí cómo se va a manifestar. En vez de clínicamente, lo que se va a manifestar es al laboratorio con una linfocitosis. Lo más frecuente, podemos encontrarlo en todos esos lugares que estuvimos hablando. Si hablamos por frecuencia, lo más frecuente es encontrarlo o en sangre periférica o en ganglios. Entonces, ¿cuáles van a ser las manifestaciones más frecuentes de los síndromes linfoproliferativos? Con adenopatías y con linfocitosis, ¿sí? ¿Qué pasa? Hay algunos que se presentan más con linfocitosis y otros que se presentan más con adenopatía. Profe, perdón, hay una chica que quiere entrar. Gracias por avisar, porque tantas cosas como que... No y eso que podemos somos prestar dos. Tenemos el micrófono en la mano, ponemos la clase. Bien, entonces habíamos dicho que eran un montonazo de entidades, por decir. La mayoría se manifiesta con eso que estuvieron diciendo, pero son un montonazo de entidades, ¿no? Fíjense, entonces para eso utilizamos la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, o WHO, que se llama, o la WHO que es en inglés, donde podemos ahí encontrar todas las entidades, pero no, nos volvemos locos con tanta cosa. Entonces, ¿cómo les parece que podemos dividir, vayan pensando, de acuerdo a lo que les explicó Flor de la ontogenia y la hematopoiesis, que ustedes ya saben, cómo les parece que se pueden dividir todos los síndromes linfoproliferativos? Para mí en lo Células T. Perfecto, lo primero. ¿Y de qué otra manera se les ocurre? Eso está bien. Dependiendo el linfocito de origen. La más clásica. Agudo y crónico. Según tiempo de evolución. Agudo y crónico, perfecto. ¿No hay una que eran nodales y no nodales? Eso según las manifestaciones. Si son nodales o extranodales. Agudos y crónicos, como dijeron, dependiendo de la manifestación, ¿sí? Por ejemplo, todas las leucemias agudas de origen linfoide van a ser síndromes linfoproliferativos agudos. En cambio, la leucemia linfocítica crónica o los linfomas van a ser más crónicos. B, C y natural killers lo ponemos dentro de la misma bolsa porque son poquitos y son más infrecuentes. Y según la manifestación clínica, pueden ser agresivos o indolentes. Entonces vamos a ver bien cómo se puede presentar con cada uno. Si ustedes piensan en la hematopoiesis normal, fácilmente los dividen a las neoplasias linfoproliferativas. Si son células B, en neoplasias linfoides B, si son T o NK, neoplasias linfoides T y NK. ¿Cómo podemos hacer para dividirlas en agudas y crónicas? Lo hablamos
de leucocitosis. ¿Alguno que se le ocurra cómo hacemos para dividir los síndromes linfoproliferativos en agudos y crónicos? ¿Cuál sería, dentro de la clasificación, los síndromes linfoproliferativos agudos? ¿Puede ser los que tienen más de 30% de blastos? Está bien, pero ¿dónde? En la médula. En la médula. En realidad es 20%. 20. Ahora, ustedes, a lo mejor si leyeron un librito más antiguo, dice 30% en médula. Porque ¿se acuerdan que en médula precursores normales hay siempre? Lo que no puede haber es más del 30%, significa que están clonando. Pero si tenemos que hacer el diagnóstico en sangre periférica, que era lo que hablamos el otro día, era más fácil. ¿Qué porcentaje es patológico? Claro, o sea, si hay presencia de precursores tipo blastos, vamos a considerar que el linfoproliferativo es agudo, o sea, una leucemia linfoblástica aguda. Y si son linfocitos maduros, después vamos a ver cuál de todo el resto de las clasificaciones es, pero si son linfocitos maduros, vamos a considerar que es un síndrome linfoproliferativo crónico. Ahí es la primera división. Entonces, lo primero, neoplasias B, neoplasias T. Después, si tiene blastos, va a ser un síndrome linfoproliferativo agudo B o un síndrome linfoproliferativo agudo T, que son las leucemias en realidad, linfoblásticas. Y después, los crónicos son todo el resto, o síndrome linfoproliferativo B crónico o síndrome linfoproliferativo T crónico, ¿sí? A la vez, todos estos crónicos, el agudo siempre es agresivo, no se divide en indolente y agresivo, el agudo siempre es agresivo y de tratamiento urgente, y en cambio todos los linfoproliferativos crónicos los podemos dividir, sobre todo a los B, en linfoproliferativos agresivos e indolentes. ¿Para qué? Para que podamos un poquito ir haciendo un algoritmo, porque vieron la cantidad que Flor puso de entidades que tenemos dentro de los linfoproliferativos crónicos. Entonces, ¿qué les parece que son los agresivos? No importa la entidad, pero ¿cómo les parece que se comportan los agresivos? ¿Qué características tienen? Que tienen gran división y tienden a invadir estructuras extramedulares y medulares. Sí, en realidad, miren, no tanto. Es así. Como crecen tan rápido, por ejemplo, si afecta un ganglio, para hacer un ejemplo, crece tan rápido el ganglio que por esta división celular que recién me dice que tiene, crece mucho. Entonces, si tiene afección de un ganglio, el ganglio crece un montón. Entonces, el paciente consulta rápido porque se asusta. Entonces, supónganse que tiene un ganglio cervical, le crece rápido, viene el paciente y la mayoría de las veces lo encontramos más frecuentemente en estadios tempranos. Por supuesto que si lo dejamos a su libre evolución, ahí sí compromete extramedular, médula ósea, compromete todo lo que puede. Pero como crece tanto a nivel de los ganglios, lo podemos encontrar en estadios tempranos. Esta división celular hace que nosotros, digamos, cuando le hacemos el tratamiento de casi todo lo oncohematológico es con quimioterapia, porque necesitamos un tratamiento sistémico siempre. Muy, muy poquitas veces el tratamiento es con radioterapia, si es algo bien localizado, y menos cantidad de veces con cirugía, casi nunca. Entonces, el tratamiento es con quimioterapia. Estas células, la quimioterapia, si ustedes se acuerdan,
en oncología, cuando vieron, o en terapéutica, no sé, cuando vieron las drogas antineoplásticas, lo que hacen es actuar en el momento en que la célula se está dividiendo. Entonces, si estas células se dividen mucho, son muy sensibles a la quimioterapia, estos linfomas. Son agresivos, pero muy sensibles. Nosotros, ¿qué intentamos hacer con el tratamiento? Intentamos llevarlo a la curación, o por lo menos nosotros no le decimos curación, sino remisión. ¿Qué significa? Que todos los lugares donde había enfermedad, desaparezca la enfermedad después del tratamiento. Si nosotros le tenemos que dar un ejemplo de estos agresivos, bueno, después se lo ponemos. Y al revés, todo lo contrario, lo hacen los linfoproliferativos indolentes. ¿Qué les pasa a estos pacientes? Son de crecimiento lento, se dividen lentamente las células, a veces tardan años, a veces traigan... Ay, chicos, nos van a esperar todavía. No, profe, ya lo habían aceptado. Ah, está bien. En todo lo contrario de lo que pasan los agresivos, pasan los indolentes. Entonces, ¿qué pasa? Se dividen lentamente. Esa división lenta hace que los ganglios o lo que sea crezcan muy despacito, ya sea los ganglios o la linfocitosis, crezcan muy despacito. Y ¿qué pasa? Como crecen despacio, los pacientes no consultan rápido. Entonces, estos pacientes, la mayoría de las veces hacemos el diagnóstico cuando el paciente está en un estadio avanzado. Después les explicamos qué son los estadios tempranos y avanzados, de acuerdo a la clasificación de Cogswell, que es en estadio 1, 2, 3 y 4. Esto, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Si el paciente tiene una adenopatía retroperitoneal, que no es visible rápido, digamos, no es que uno se da cuenta rápido, puede estar años creciendo el ganglio, y cuando consulta el paciente tiene una masa tan grande que consulta exclusivamente porque le afectó el uréter y le produce una insuficiencia renal obstructiva, o porque tiene dolor lumbar, o porque tiene que producir alguna alteración para que el paciente consulte. O cuando producen afección de médula ósea y el paciente ya consulta con las citopenias, son tan lentos para crecer que cuesta que el paciente consulte rápido. Lo mismo pasa con el tratamiento. Como estas células no están siempre en división, a veces quedan quiescentes, a veces se dividen, a veces quedan quiescentes. Nosotros cuando le hacemos la quimioterapia, no es que abarcamos, que tenemos de blanco a todas las células. Algunas células quedan. Entonces, a pesar de que es indolente porque crece lento, la mayoría son incurables. Porque nosotros no tenemos con la quimioterapia acceso a eliminar todas las células. Siempre queda alguna célula que más adelante crece. Tienden a recaer estos pacientes. Por eso cuando nosotros hablamos de los indolentes, no siempre hacemos tratamiento. La mayoría de los linfomas indolentes tienen criterios de tratamiento. ¿Por qué? Porque si le hacemos, no podemos hacerle peor con el tratamiento que con la enfermedad. Le hacemos tratamiento, sabemos que el paciente va a recaer más adelante, realmente se tiene que justificar el tratamiento. Acá tenemos los ejemplos dentro de los agresivos. El más frecuente de todos es el linfoma difuso. Es el más frecuente de los agresivos, pero el Burkitt es el más agresivo de todo, por más que no sea el más frecuente. Así que esos son dos ejemplos de linfomas agresivos. Si ustedes tienen que estudiar cómo se comporta un síndrome linfoproliferativo agresivo y estudian el linfoma difuso de grandes células, así se van a comportar la mayoría de los agresivos. El Burkitt es un poquito más agresivo todavía que el difuso, y son dos urgencias hematológicas. ¿Por qué? Porque tenemos que hacerle rápido el tratamiento para que no siga avanzando, ¿sí?
yo en una de las fotos que mandamos ayer, el de órbita, que era tan rápido, no es que el señor era dejado y le costó venir a la consulta, sino que le creció tan rápido que le hizo perder el ojo, era un linfoma de Burkitt, lo de órbita que tenía. Yo no le quise poner el diagnóstico porque digo hasta que no lo veamos. Si se corta, volvemos al mismo, ¿saben? Porque como este no es el de la facu, para mí en la facultad se habrán olvidado de pasarlo al horario de las 7:30, así que lo creamos nosotros y no es pago. Así que se puede cortar el Zoom, volvemos al mismo. Profe, Sí, una pregunta. Usted dijo que los que son crónicos, por esa división que a veces está como discontinua, es más difícil tratarlo y también puede ser que los que son procesos crónicos tengan mayores mutaciones que lo hagan quimioresistentes. no, yo estoy hablando, todos los que hablé son crónicos, porque el Burkitt y el difuso también es crónico, es un linfoproliferativo crónico. Las Pero- agudas son pero- solo las leucemias. ¿Vos quisiste decir indolente? Claro, eso. O sea, lo que hablamos al principio. ¿Cómo lo que hablamos? En la división entre agresivos e indolentes, eso me preguntás, si uno tiene más mutaciones que el otro. Claro. No, Es por el ciclo celular, en realidad. Es porque acordate que la quimioterapia ataca justo cuando la célula se está dividiendo. Si se divide más, es más quimiosensible, y si se divide menos, es menos quimiosensible. Como los indolentes se dividen poco, se dividen lento, y a veces las células quedan quiescentes, o sea, quedan dormidas, en ese momento, si vos le haces la quimioterapia, esa célula va a ser resistente, porque no se está dividiendo. no por alteración molecular, sino porque estaba en un momento que no le hace nada a la quimio. Claro, gracias. Después, cada entidad de todas esas que vieron ahí en la clasificación, cada entidad tiene su alteración molecular típica. Bueno, cuando nosotros dividimos a todo eso, si nosotros decimos que el difuso es el más frecuente de los agresivos y generalmente el folicular es el más frecuente de los linfomas indolentes, de los linfomas, no de los linfoproliferativos. Dentro de los linfoproliferativos van a ver que están todos los linfomas y también la leucemia linfática crónica. La leucemia linfática crónica es la patología más frecuente de Occidente, la oncohematológica más frecuente de Occidente, pero dentro de los linfomas el folicular es el más frecuente de los indolentes. Si yo agarro todos los linfomas difusos y todos los linfomas foliculares, más o menos tengo el 60% de todos los linfomas. Entonces, ustedes tienen que estudiar, van a estudiar el difuso como representante de los agresivos y el folicular como representante de los indolentes. Bien, hay una clasificación que nosotros la vamos a hacer para contarles un poquito de cada entidad, que es en linfomas de Hodgkin y no Hodgkin. Pero les quiero contar que todos están dentro, tanto el Hodgkin como los no Hodgkin, todos están dentro de la clasificación de linfomas de síndromes linfoproliferativos crónicos B, que son los más frecuentes, mucho más frecuentes que los T. ¿Alguien me sabe decir más o menos la frecuencia entre los B y los T? ¿Era 95-5? Tanto no, 80-20 pienso, más cerca. Pero bueno, igual hay mucha diferencia. Son mucho más frecuentes los B que los T. Dentro de los B, de los crónicos B, tenemos tanto linfomas Hodgkin como los no Hodgkin. Yo por ahí les digo, para que ustedes se den cuenta, por ejemplo, acá la tengo en la cámara a Micaela Capelletti. Entonces, es como que si nosotros decimos, de las comisiones, dentro de las comisiones de la rotación C, están los alumnos, que son, lo podemos dividir en Micaela y en todo el resto, que son los no
van a ver que el Hodgkin lo único que tiene es una entidad y todo el resto son otras entidades que tienen su característica propia, pero se agruparon en no Hodgkin, ¿está? Al linfoma de Hodgkin lo descubrió Hodgkin, no recuerdo el nombre ahora, pero tiene algunas características propias, pero el resto de las entidades también tienen características propias. No es que en una bolsa de los no Hodgkin son todos iguales. ¿Se entiende? Por eso le digo, Micaela tendrá sus características, pero todo el resto, que son los no Micaelas, también tienen sus características propias, ¿sí? Pobre, la pusimos a ella porque la tengo acá justo en la cámara. Entonces, eso es lo que pasa con esta división entre Hodgkin y no Hodgkin. Están todos dentro del linfoproliferativo crónico B. Como los no Hodgkin son un montón de entidades, ahí las podemos agrupar en agresivos indolentes, y ahí tenemos dentro del abanderado de los agresivos el linfoma difuso de grandes células, y el abanderado de los indolentes el linfoma folicular, ¿sí? Por eso es que en resumen siempre decimos que los linfomas B son más frecuentes y los no Hodgkin son más frecuentes, porque tenemos al difuso y al folicular. Bueno, para arrancar un poquito con las entidades en sí, vamos a hablar del linfoma de Hodgkin. Como dijimos, una neoplasia linfoproliferativa B, potencialmente curable y que se presenta por lo general en 2 etapas de la vida, entre los 15 y los 30 años y en adultos de más de 55 años. Si el paciente hace quimioterapia, la supervivencia es muy buena, ¿sí? Es más del 90% al año. Bueno, el diagnóstico, por lo que ya vimos, lo estuvieron dando con Nicolás, donde hice hincapié en lo que es la biopsia excisional, ¿sí? Y como característico, esta entidad tiene lo que son las células de red Stenberg, que es esa célula grandota que ven ahí, que nosotros la llamamos el ojo de búho, ¿sí? Que es una célula muy, muy grande, ¿sí? Que tiene núcleos con nucleolos muy prominentes y que está dentro, ¿sí? De un ganglio linfático donde vamos a poder ver una malla de tejido linfático que la circunda. Estas células, si bien son características, no son específicas de esta entidad. ¿Sí? No quiere decir que si no la encontremos el paciente no lo va a tener, o que si la encontremos sí o sí va a tener un linfoma de Hodgkin, ¿sí? Esto para que lo tengan también en cuenta. Bueno, esto es para remarcar lo que vieron ayer, la importancia de una biopsia, ¿sí? Que nos va a dar muchísima más información que una punción aspiración de médula ósea. Y si volvemos a la imagen anterior, a nosotros no nos interesa ver cada linfocito, ¿sí? De manera particular y como células separadas, sino lo que tenemos que ver es la arquitectura de este ganglio, ¿sí? Además nos permite hacer estudios asociados como es la inmunohistoquímica, ¿sí? Que es la citometría de flujo pero de tejido, que hablábamos la clase pasada, donde podemos ver los distintos marcadores de superficie y así saber qué tipo de linfoma presenta el paciente, ¿sí? Sospecha de linfoma, otra vez recalcar sí o sí biopsia, no punción aspiración de médula, de aguja. Bueno, la OMS también divide distintos tipos histológicos del linfoma Hodgkin. El más frecuente de todos es el clásico, pero también está lo que es la esclerosis nodular, ¿sí? Que tiene una presentación también muy típica en pacientes jóvenes, principalmente mujeres, con masas a nivel mediastinal, ¿sí? Y los otros son ya menos frecuentes. Esto es por anatomía patológica. La inmunohistoquímica, que esto en sí los marcadores no los tienen que saber, ¿sí? Pero los puse para que recuerden que son los clústeres de diferenciación y que nos permiten nosotros, dependiendo de los antígenos que tengan en superficie, poder dividir a los linfomas. Bien, la estadificación la vamos a hacer. ¿Quieren que nos vayamos y volvamos a entrar porque está a punto de cortarse? Bueno. Bueno, Cierro la sesión y volvemos a entrar. bueno.
¿Ahí ven? Sí, profe. Sí, profe. Se ve. Bueno, para la estadificación, como vieron, vamos a tener un sistema linfático superficial y uno profundo. El superficial va a ser de fácil acceso con el examen físico. Vamos a poder ver las adenopatías que tiene el paciente, el tamaño, ¿sí? Que también es muy importante, dónde se encuentran, si tiene visceromegalias como patosplenomegalia o si tiene alguna infiltración extranodal, o sea, fuera de los órganos linfáticos. Los síntomas B también van a ser importantes para nosotros, para la estadificación, ya que vamos a clasificar a los pacientes en A, si no tiene síntomas B, y B, si los presenta, que después los vamos a repasar. El laboratorio también es importante, ¿sí? Para ver el grado de citopenias que tiene, serologías, como ya uno de los chicos dijo, a determinados linfomas se asocian, todos los linfomas se asocian más a pacientes HIV, ¿sí? La TAC completa, que nosotros solemos hacer de cuello, tórax, abdomen y pelvis, con contraste para poder ver las adenopatías a nivel profundo. La biopsia de médula ósea, que en los linfomas de Hodgkin se le hace a determinados pacientes y también es para ver si posee infiltración. Y actualmente lo que propone la Sociedad Argentina de Hematología es la estratificación por PET, pero bueno, nosotros actualmente todavía no contamos para poder hacerlo a nivel basal. Sí lo podemos hacer una vez iniciado el tratamiento para ver cómo viene respondiendo el paciente y al fin del tratamiento. Y el ecocardiograma es más que nada por las toxicidades de las drogas, que determinadas drogas que se utilizan son cardiotóxicas, entonces hay que ver la fracción de eyección para ver si primero la podemos usar, si hay que bajar la dosis, y luego para ir controlando al paciente en el correr del tiempo, ya que algunas manifestaciones pueden ser subagudas o inclusive crónicas, pasados los 5 años de haber hecho la quimioterapia. Bueno, esta es la clasificación de la que hablaba Poli, ¿sí? Los distintos estadios. Estadio 1 es cuando el paciente presenta adenopatías localizadas. Estadio 2 es cuando tiene más ganglios, pero están todos de un mismo lado del diafragma. El estadio 3 es cuando hay más ganglios de los dos lados del diafragma. Y el estadio 4 es cuando existe alguna afectación extraganglionar. A su vez lo podemos clasificar en A y B, como dijimos, según los síntomas B. S, cuando tiene compromiso esplénico. E, cuando es extraganglionar, ¿sí? Por ejemplo, hay algunos linfomas no Hodgkin que se presentan a nivel de la mama, ahí le ponemos una E. Y X es cuando tiene una masa multi, que significa una masa muy voluminosa. Para repasar los síntomas B, ¿sí? Esto es muy importante ya que si bien es pérdida de peso, fiebre y sudores nocturnos, cada uno tiene sus características particulares, ¿sí? La pérdida de peso tiene que ser de más del 10% del peso corporal en los últimos 6 meses. La fiebre, que no tenga otra causa y que sea igual o mayor a 38 grados centígrados. Y los sudores nocturnos tienen que sí o sí ser profusos, o sea que el paciente se empapa durante la noche, ¿sí? Tiene que cambiarse la ropa de cama o cambiar la sábana. Ahí nos damos cuenta que es una transpiración. ¿Y por qué decimos a la noche? Porque no es que el paciente se transpira o tiene sudoración profusa cuando juega al tenis. Tiene que estar, por ejemplo, a la noche, que uno le baja la temperatura, ahí tiene que sudar el paciente, esa clase de sudoración. No importa si cuando corre o cuando hace algún deporte suda. Solamente en el caso que esté en reposo. Y esto es un resumen del tratamiento, no creemos que tengan que saber de cada linfoma el tratamiento en sí, sí o sí, como dijo Poli, como los linfocitos están tanto en los órganos linfáticos primarios, secundarios y en la circulación, el tratamiento es generalizado, que se hace con quimioterapia. Nosotros solemos hacer tomografía y PET interino, que significa que en la mitad de los ciclos de quimioterapia evaluamos cómo viene respondiendo el paciente, ¿sí? Volvemos a hacer quimioterapia, se le puede asociar en determinados casos radioterapia también, y luego sí hacemos un PET de fin de tratamiento.
Acuérdense que el PET para nosotros nos da más información que la tomografía porque no es solamente una descripción anatómica, sino que también metabólica. Hay veces que los pacientes pueden quedar con masas residuales o adenopatías que en sí quedan con tejido fibrótico, pero que no captan. Entonces podemos decir que el paciente ahí sí está respondiendo. Por eso es tan importante para nosotros el PET, por lo menos de fin de tratamiento. Lo que habíamos hablado hoy, que podemos dividir los linfomas en agresivos e indolentes. Cuando dijimos agresivos, generalmente el difuso es el más frecuente y el folicular el más frecuente de los indolentes, aunque el del manto también es otro que como característica es un linfoma indolente, pero parece por anatomía patológica agresivo. Bueno, eso es lo que le preguntamos al paciente para estadificarlo. Acuérdense que la estadificación no importa si es Hodgkin o no Hodgkin, para todos los linfoproliferativos o una leucemia linfática crónica, para todos los linfoproliferativos hacemos lo mismo. Una vez que hacemos el diagnóstico, que ya lo tenemos, que si es por adenopatías tenemos que tener una biopsia, y si es por linfocitosis, como estamos hablando de citología, generalmente nos sirve hacer, si la manifestación del linfoproliferativo es una linfocitosis, nos sirve hacer una citometría de flujo, donde vemos que esos linfocitos son todos clonales. A todos entonces, una vez que hacemos el diagnóstico, tenemos que hacerle una estadificación. Para eso, para evaluar a ver cómo está el paciente, en qué estadio, nos sirve no tanto para el tratamiento, sino para el pronóstico, el estadio, para ver si iniciamos o no iniciamos tratamiento. Entonces, como estudios complementarios, usamos, por supuesto, un hemograma, la eritro nos sirve dentro de los criterios pronósticos, en la mayoría de las veces está el eritro, por eso la pedimos, la química en general, porque necesitamos saber cómo está la función del hígado, la función de los riñones, antes de iniciar un tratamiento como quimioterapia. Serologías, porque muchas veces los pacientes, si son HIV o si tienen alguna de las hepatitis positivas, nos cambia el tratamiento, las drogas que usamos para tratarlos, así que siempre tenemos de base, le hacemos serología y tomografía o radiografía de tórax. Radiografía de tórax ya casi no la usamos, antes la usábamos, sobre todo cuando le mandamos a ustedes que teníamos, una de las que les mandamos ayer, que tenía una masa mediastinal, para que vean cuando nosotros decimos un estadio bulky o que tiene una masa voluminosa, pero si no, nos manejamos generalmente con tomografía, ecografía en el caso que les necesitáramos por algún órgano en especial, si no con la tomografía nos alcanza, y bueno, como dice Florencia, el ecocardiograma para evaluar la función cardíaca previo a hacer cualquier quimioterapia. Y la biopsia siempre, porque necesitamos saber si tiene comprometido o no la médula ósea para estadificarlo al paciente. Que dijimos que si tenía compromiso de médula ósea, sí o sí era estadio 4. La misma estadificación, no importa si es Hodgkin o si es no Hodgkin, siempre la misma estadificación. Y el tratamiento también. Lo mismo, no hace falta que son diferentes drogas, si es un Hodgkin o si es un difuso o si es un folicular. La mayoría de las veces vamos cambiando los esquemas de tratamiento, son poliquimioterapias, o sea que no es una sola droga que usamos, sino que generalmente usamos un cóctel de drogas, por decirlo así, en diferentes tiempos. Y por último, la leucemia linfática crónica, que dijimos que era uno de los linfoproliferativos, que era el más frecuente de Occidente. La característica es que en vez de presentarse con adenopatía, la mayoría de las veces se presenta con linfocitosis. Esta linfocitosis puede tener también adenopatía, pero la característica típica es la linfocitosis. Estos linfocitos, ¿qué tenemos que saber nosotros? Que sean todos iguales. ¿Cómo sabemos? Al microscopio los vamos a ver, como ven acá, todos igualitos. ¿Ven? Pero nosotros no sabemos los antígenos de superficie que tienen estos linfocitos, entonces necesitamos hacerle una citometría de médula para que nos diga que todos estos linfocitos son clonales, o sea, tienen los mismos antígenos de superficie. Nosotros con eso hacemos el diagnóstico.
empezamos con un laboratorio donde vemos que tiene una linfocitosis. ¿A qué le llamamos linfocitosis? A más de 5.000 linfocitos. Por morfología, vemos en el microscopio que son todos linfocitos maduros. Después vamos a ver en el taller, pero bueno, ya les vamos comentando que esto, que está marcado acá con flecha, que parecen manchas, son células rotas, linfocitos rotos, porque estos linfocitos, al no ser de buena calidad, se rompen fácilmente en el extendido y dejan estas manchas que tienen un nombre, que son sombras de Gumbrecht. Estas son características y nos sirven para hacer el diagnóstico al microscopio de una leucemia linfática crónica. Si yo veo linfocitosis con linfocitos maduros y sombras de Gumbrecht, tengo alta prevalencia pre-test, pre-citometría de flujo, que va a ser una leucemia linfática crónica. Estos pacientes, ¿se acuerdan que los linfocitos estaban encargados de la inmunidad humoral? Porque son los encargados de producir las inmunoglobulinas cuando se transforman cuando maduran tanto que son plasmocitos, son los encargados de producir inmunoglobulinas. Al no producir tantas inmunoglobulinas como corresponde, por decirlo, tienen muchas más complicaciones infecciosas generalmente estos pacientes. Y otra característica es que se asocia a enfermedades autoinmunes. ¿Por qué? Porque el sistema inmune, o sea, el sistema donde los linfocitos actúan, está alterado. Y al estar alterado, a veces no fabrica y produce inmunodeficiencia o una hipogamaglobulinemia que complica con diferentes infecciones, y a veces enloquece, por decirlo así, también el sistema inmune y empieza a no reconocer cosas propias del organismo y también se asocian a enfermedades autoinmunes muchas veces. Es más, los pacientes con enfermedades autoinmunes tienen 7 veces más posibilidades de tener una neoplasia linfoproliferativa que la población normal. Así que acuérdense muchas veces, porque si ustedes se acuerdan en la clase de ayer, las adenopatías a veces se asocian a enfermedades autoinmunes, pero hay que tener cuidado porque a veces un lupus activo puede tener adenopatías exclusivamente por el lupus y nada más, pero muchas veces los pacientes con lupus tienen más frecuentemente posibilidades de tener un linfoproliferativo. Así que nada, tenemos que observar de cerca. Esta tiene otra estadificación que tiene más que ver con la linfocitosis en vez de la clasificación de los linfomas que vimos previamente, que es de acuerdo si tiene solo linfocitosis y nada más, si tiene linfocitosis y adenopatías, y esplenomegalia o hepatomegalia, o si tiene linfocitosis y ya tiene tan comprometida la médula o tan infiltrada la médula que ni siquiera puede producir glóbulos rojos o plaquetas, entonces se asocia anemia y trombocitopenia. ¿Para qué los queremos dividir nosotros en esos estadios? Para ver si necesitamos, porque la leucemia linfática crónica era uno de los linfoproliferativos indolentes, y queremos saber si necesitamos hacer o no hacer tratamiento. Entonces, fíjense que acá esta entidad tiene criterios de tratamiento. Que fíjense, para redondearlo, que no se lo acuerden de memoria, pero para redondearlo son criterios que comprometen la vida. En ese momento tratamos un paciente con un linfoproliferativo indolente. Si tiene algo que le comprometa la vida o le altere la calidad de vida, ¿está? Por ejemplo, si tiene síntomas B que son muy intolerables para la calidad de vida del paciente, si tiene anemia y o trombocitopenia, porque eso le va a comprometer la vida al paciente, sobre todo la plaquetopenia, si tiene una esplenomegalia progresiva y sintomática, que estamos hablando de una esplenomegalia que el paciente tiene dolor, no puede comer, es un poquito de esplenomegalia, o alguna adenopatía tan grande que le produzca síntomas, por ejemplo, cuando les dije yo esa de una retroperitoneal, que le comprima los uréteres y le produce una insuficiencia renal obstructiva. Así que siempre que tenga algo que le comprometa la vida. Si no, hacemos tratamiento watch and wait, que le decimos nosotros,
nosotros, que es, no es que lo dejamos de ver al paciente, lo vemos al paciente y esperamos a ver si tiene alguna complicación o no. Esos eran, como les hablamos, de los linfoproliferativos más frecuentes, para que lo estudien y lo encaren al estudio de esa forma, porque yo sé que cuando ven toda esa clasificación se vuelven locos. ¿Tienen alguna consulta para hacernos? A lo mejor, si no, si tienen, son las 8:30, si no me equivoco. Hay una comisión que tiene clases, pero con eso más o menos le quisimos dar así como una orientación de qué hacemos, porque nosotros hacemos eso en el consultorio también, siempre pensamos en los más frecuentes y vemos si nos parece si es un linfoproliferativo agresivo o indolente, de acuerdo a la clínica. Bueno, nosotros nos ayudamos muchas veces con el microscopio si el paciente tiene alguna alteración en el laboratorio. Y bueno, por supuesto que confirmamos todo con la biopsia. Una vez que tenemos el diagnóstico, lo estadificamos y de acuerdo a eso vemos qué tratamiento le hacemos. Esperamos que le haya consulta. Sí. Yo leí el archivo que ustedes subieron al entorno de la Sociedad de Hematología, el de síndromes linfoproliferativos, y ahí no ponía todos los Hodgkin y las no Hodgkin, solamente estaba la leucemia de células vellosas y también estaba la leucemia linfática crónica. ¿Eso entra también ahí? Toda esa, la leucemia de células vellosas y la leucemia linfática crónica, entra de las neoplasias linfoproliferativas B. Pero por ahí lo que hace la Sociedad Argentina de Hematología es que a veces no describe todo, porque es como un consenso, claro, y no siempre pone todos los temas. Y va cambiando, claro, porque cada tanto va saliendo, cada algunos años va saliendo un compendio nuevo, pero no es que es un libro, digamos, ayuda, es fácil de entender, generalmente está lindo, pero es que tiene todos los temas. ¿Pero eso va dentro de síndromes linfoproliferativos o no? Claro, sí, está listo. dentro de la clasificación, sí. Bien. Justo la leucemia, justo a lo mejor se les ocurrió de la sociedad describir la leucemia de células vellosas, pero no es la más frecuente. Es porque lo va actualizando en realidad. Y a lo mejor en el compendio anterior ya actualizó el linfoma difuso y en este compendio del último compendio actualiza células vellosas porque hace mucho que no lo actualizaba y así. Por eso no es que pone todos los temas. Bien, gracias. ¿Alguna otra consulta? Sí, de gamapatías, solamente mieloma múltiple o vemos todas las de cadenas pesadas, y creo que hay 2 o 3 más. Y mira, en realidad es todo como, por decirte, la misma patología, termina en el mieloma múltiple y empieza como una gamapatía monoclonal y sigue aumentando hasta terminar en el mieloma múltiple. Pero sí, con el mieloma múltiple es más que suficiente. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? Bueno, si no estamos en contacto el jueves, cuando tengan más tiempo. No, mañana nos vemos en el taller. Y después el jueves para consultar. Profe, le consulto, ¿qué vamos a desarrollar mañana como para repasarlo en el laboratorio? Mañana